Mis queridos muchachos, venid y sentaos junto a la fogata, pues hoy quiero relataros con todo detalle una de las historias más extraordinarias, nobles y conmovedoras de nuestra gran hermandad, la leyenda real del Scout desconocido. Esta es la prueba viviente del inmenso poder que encierra nuestro más sagrado deber. Corría el frío otoño del año 1909. La ciudad de Londres estaba cubierta por una niebla tan densa y espesa que apenas permitía ver más allá de las propias manos. Un distinguido caballero estadounidense, el editor y filántropo William Dixon Boyce, se encontraba completamente desorientado y perdido en medio de esa bruma, buscando afanosamente una dirección para llegar a una cita importante. De pronto, un muchacho surgió de entre las sombras de la niebla. Al ver la angustia del forastero, se acercó a él, se identificó alegremente como Boy Scout, se ofreció a llevar su pesado maletín y con paso seguro lo guió a través de las confusas calles hasta el lugar exacto de su destino. El señor Boyce, profundamente agradecido y aliviado, metió la mano en su bolsillo para ofrecerle una propina como recompensa. Pero el muchacho, poniéndose firme y mirándole a los ojos, rehusó cortésmente el dinero diciendo: «No, gracias, señor, soy Scout Dan». El joven le explicó que nuestra regla de honor nos prohíbe terminantemente aceptar cualquier tipo de pago o recompensa por hacer una buena acción. Imaginad el asombro del señor Boyce. Para un acaudalado hombre de negocios, la idea de que un muchacho pobre rehusara una suma de dinero a cambio de un servicio prestado era algo verdaderamente insólito y admirable. Intrigado hasta lo más profundo de su ser, le preguntó al joven qué era eso de ser un scout, pues jamás en su vida había oído hablar de nuestra organización. El muchacho le explicó con entusiasmo nuestros ideales y luego condujo a este caballero estadounidense directamente a nuestras oficinas centrales en Londres. Allí, Boyce pudo aprender y recopilar toda la información posible sobre nuestro querido escultismo. Y aquí reside la magia de esta historia. Mientras el señor Boyce estaba absorto descubriendo los pormenores de nuestro movimiento, aquel muchacho desapareció silenciosamente en la espesa niebla londinense, sin dejar rastro y sin que nadie pudiera siquiera preguntarle su nombre. Hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo un hermoso misterio. Por ello, ha pasado a la historia simplemente como el Scout desconocido. Pero fijaos en la gigantesca y maravillosa repercusión de esa sencilla acción desinteresada. El señor Boyce regresó a los Estados Unidos llevando consigo la semilla de nuestra hermandad. Buscó la forma de organizarlo en su inmenso país y aportando generosamente de sus propios recursos, unió a otros grupos juveniles que ya amaban la ciencia de la naturaleza y la vida al aire libre, como los indios de Woodcraft de mi buen amigo Ernest Thompson Seton y los hijos de Daniel Boone, fundados por Daniel Carter Beard. De este modo, el 8 de febrero de 1910, Boyce estableció formalmente los Boy Scouts de América, insistiendo con firmeza en que debían incluir a todos los muchachos sin importar su raza o credo. Aquel movimiento creció de una manera asombrosa, agrupando rápidamente a millones de muchachos en todo el continente americano. Años más tarde, en un gesto de inmensa gratitud hacia aquel acto originario, los Boy Scouts de América nos obsequiaron una hermosa estatuilla de bronce que representaba a un búfalo americano.
Esta fue develada por el príncipe de Gales y colocada con honores en nuestro centro de adiestramiento en Gilwell Park, dedicada a la memoria de ese scout desconocido. Además, cuando el escultismo norteamericano instituyó su máxima condecoración, el codiciado Búfalo de Plata, la segunda medalla otorgada en toda su historia, fue dedicada precisamente a ese joven anónimo, reconociendo que su fidelidad en la ejecución de la buena acción diaria fue lo que verdaderamente llevó el movimiento Scout a los Estados Unidos de América. Mis jóvenes exploradores, esta es la razón por la que os insisto tanto en llevar el nudo en vuestra pañoleta. Una pequeña buena acción, hecha de todo corazón, con honor, humildad y sin buscar absolutamente ninguna recompensa, fue capaz de encender una chispa que cruzó el océano y cambió el destino de millones de jóvenes en el mundo entero. Nunca subestiméis el poder de hacer el bien. Salid cada día con la frente en alto. Buscad incansablemente a quien servir. Rechazad el egoísmo de las propinas y haced de vuestra vida un faro de caballería para los demás, dejando siempre este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis. Adelante y buena casa.